A continuación, el Simposio de Obstetricia y Ginecología coordinado por el doctor Franco Calderaro Di Ruggero. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este 20º Congreso de Ciencia Médica, doctor Antonio Clemente. Me toca coordinar a el bloque de obstetricia y ginecología con 4 expositores de primera línea. Primero quiero dar las gracias al comité organizador, especialmente al doctor Unidas Urbina, por haberme solicitado que fuese el coordinador de este bloque que vamos a presentar en este momento. Nuestra primera conferencista es la doctora Mireya González Blanco. Nos va a hablar sobre vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en la atención del parto. La doctora Mireya González, médica cirujana egresada de la UCB, especialista en obstetricia y ginecología de la UCB, ex jefa del servicio de ginecología y exdirectora del programa de especialización en obstetricia y ginecología de la UCB con sede en la maternidad Concepción Palacios, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y ex coordinadora de la sección de ginecología oncológica y de la sección de educación. Asimismo, actualmente es directora editora de la revista Obstetricia y Ginecología de Venezuela, editora ejecutiva de la revista venezolana de ultrasonido en medicina, miembro del comité de redacción y coeditores de la revista de posgrado de digital de posgrado de la Facultad de Medicina de la UCB, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Ginecología Oncológica y secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Revistas Médicas de Venezuela, ACRM. Doctora Mireya, adelante con su conferencia. Buenas tardes. Bueno, un placer para mí estar aquí con ustedes hoy en la tarde, acompañándolos y hablando de temas tan interesantes. Adicionalmente, pues quiero felicitar a los organizadores del evento, al doctor Unidas Urbina y la doctora Badel, que se han lucido en un evento súper bien organizado y preparado, y al doctor Franco Calderaro por la invitación, agradecida para estar aquí hoy con ustedes. Pues fíjense, vulneración de los derechos sexuales y reproductivos durante el parto. Vaya tema. Difícil, complicado, y es un tema que a la gente no le gusta tratar, no les gusta hablar de ello. La inquietud por este tema surge desde el año 2007, cuando se promulga la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y a partir de allí, bueno, la ley ya lleva 2 reformas, 2014, 2021, pero seguimos todavía con la preocupación por el concepto de lo que es la violencia obstétrica. Ahí está en la diapositiva lo que es el concepto, un concepto enredado, complicado, la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, lo que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Uno lee eso y cuando uno termina de leer como que no entendió nada. Vamos a tratar de ir desglosando de lo que se trata. La mencionada ley además establece los actos constitutivos de violencia, y de esos actos constitutivos de violencia yo quiero destacar 2 particularmente: la obstaculización al apego precoz. Cansados estamos en sala de parto de atender un parto y la enfermera o el pediatra agarran el bebé y se lo llevan corriendo al retén, y la mamá haciendo esfuerzos para tratar de ver a su bebé. Y alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, sin el consentimiento de la madre. Son 2 aspectos que son fundamentales, que tenemos que luchar en contra de eso, pero para resolverlo tenemos que ponerlos en la mesa. Bueno, les decía que vamos a tratar de desglosar un poco el concepto para tenerlo más claro, y son 2 aspectos fundamentales: el trato deshumanizante por un lado y la aplicación de procedimientos médicos sin el consentimiento expreso de la mujer. El trato deshumanizante, que se expresa mediante el abuso de drogas o de intervenciones en los procesos fisiológicos, procesos que son normales, un trabajo de parto normal y de bajo riesgo. Nos estamos refiriendo específicamente a esos casos.
Estas son praxis deshumanizantes que constituyen un verdadero problema de Estado y de salud pública en diversos países del mundo. No es Venezuela, no es Caracas, no es el hospital tal, esto es a nivel mundial. Se expresan en forma de violencia, violencia física, y cuando hablamos de violencia física no nos estamos refiriendo a un golpe o un empujón, nos estamos refiriendo a prácticas médicas invasivas, a procedimientos que no están indicados en todos los casos, pero que estamos acostumbrados a hacerlo. Y ejemplo de ello muy típico, romper las membranas cuando no está indicado, hacer una episiotomía, usar oxitóxicos, que cuando están indicados son perfectos, pero cuando no lo están son invasivos y se constituyen en violencia física. Y la violencia psicológica expresada fundamentalmente por la omisión de información. La mujer tiene el derecho a saber y tiene el derecho a tomar decisiones informadas. Eso, el no informarla y el no permitirle tomar esas decisiones invade y vulnera su derecho de autonomía, un derecho fundamental en la mujer en el momento del parto. Fíjense la cantidad de derechos que se ven comprometidos o vulnerados: el derecho a la salud, a la integridad personal, a no ser sometida a tratos inhumanos o degradantes, el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia. Y pues tenemos que ponerlo a la vista para poderlo corregir. Desde que se promulgó la ley en 2007, en Venezuela ha habido mucha inquietud para evaluar esto. Y se han hecho muchas investigaciones, pero han sido investigaciones puntuales, desde el punto de vista de la percepción del médico o del personal de salud, y también desde el punto de vista de la percepción de la paciente. Pero nos hemos encontrado que cuando queremos hacer una evaluación a nivel nacional, cada diseño de cada uno de estos estudios son diseños metodológicos completamente diferentes, que utilizan criterios y conceptos diferentes, y no es posible hacer, por ejemplo, un metaanálisis que nos permita sacar conclusiones a nivel nacional. Fíjense que un trabajo dice que la violencia obstétrica se observa en un 26% de los casos, y otro trabajo dice 100%. O sea, son valores tan extremos. Yo creo que estamos en un punto medio. Y hay un estudio que habla de 26% de violencia obstétrica, pero señala 65% de procedimientos psicosentimientos. Lo que nos habla es de que hay un concepto equivocado el que se está aplicando en esa encuesta para valorar la violencia obstétrica. La violencia es de carácter multifactorial, multidimensional, universal, trasciende nacionalidades, culturas, clases, razas, religiones, y tenemos que trabajar para disminuir esos índices de violencia, y para ello contamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se fundamentan en 5 principios. El primero, el mayor respaldo de los gobiernos para investigaciones sobre el maltrato o la falta, la atención inadecuada en el parto. Iniciar, respaldar y mantener, sobre todo mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de salud materna. Resaltar el derecho de la mujer a una atención de salud digna y respetuosa. Generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa y irrespetuosa, e involucrar a las partes interesadas, particularmente a la mujer. En esto de generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa y irrespetuosa, hay un compromiso con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela para generar un instrumento que permita hacer una evaluación que involucre a todo el país, una evaluación nacional que emplee criterios uniformes y que permita tener realmente la información a nivel nacional de cuál es la situación real. En Venezuela, desde el año 2018, existe el decreto, se promulgó el decreto constituyente para la promoción y protección del parto y nacimiento humanizado. Si leemos el concepto, es todo completamente opuesto a lo que habíamos leído de la violencia obstétrica. Habla de trato digno, habla de trato justo, igualitario hacia las madres, las parejas, los recién nacidos y todos los familiares, y desde el embarazo, parto y el posparto.
Eso es un concepto bellísimo, pero un concepto que pocas veces se aplica, que no siempre se aplica, mejor dicho. Muy poca gente conoce la existencia del decreto constituyente para la promoción y la protección del parto y nacimiento humanizado. Yo los invito a descargarlo, está fácilmente disponible, y a revisarlo, sobre todo si estamos en el área de la atención obstétrica. Este concepto de parto humanizado surge en respuesta a un modelo convencional de atención obstétrica que desestima el proceso natural de las mujeres y no toma en cuenta sus necesidades, ni las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que es el cuestionamiento a un modelo. La Organización Mundial de la Salud, como les decía, sobre la base de ciertas investigaciones, ha propuesto un conjunto de recomendaciones para evitar estas prácticas inadecuadas. Fíjate que se está establecido que hay un porcentaje considerable de embarazadas sanas que no requieren intervenciones y que sin embargo se les practica como mínimo una intervención innecesaria durante el parto. Y este enfoque intervencionista no es sensible a las necesidades personales ni a los valores y preferencias de la mujer. La experiencia de atención es tan importante para la Organización Mundial de la Salud como la atención misma. O sea, no basta que la mujer esté bien atendida, sino que ella tiene que sentirse bien atendida. De allí surge el concepto de lo que es la experiencia de parto positiva, que es una experiencia que cumple y supera las creencias y expectativas personales y socioculturales previas de la mujer. O sea, no es solamente me atendieron bien, sino es yo me sentí bien con la experiencia de parto. Y es una experiencia que la va a marcar para toda la vida. Por eso es tan importante. La Organización Mundial de la Salud hizo reuniones múltiples con especialistas en el área y de allí, de todas esas reuniones, surgieron 56 recomendaciones. Obviamente no las vamos a discutir hoy con los 15 minutos que apenas nos dieron para hablar de este tema, pero yo los invito a descargarlas, están fácilmente accesibles en internet, descargarlas y leerlas, revisarlas, porque es bonito este trabajo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Estas recomendaciones han sido evaluadas y han sido evaluadas sobre todo a nivel internacional y se ha visto que las mujeres perciben que la atención que reciben no sigue los criterios de parto humanizado que están señalados, que están descritos dentro de las recomendaciones, que el grado de adherencia por parte de las instituciones es bajo. Adherencia a las recomendaciones. Hay ciertos grupos de mujeres, porque todo no es malo, hay ciertos grupos de mujeres que se sienten que hay una atención médica eficiente, que se les informa sobre el procedimiento que se les hace, se les brinda compañía, se les explica en todo momento lo que se les está haciendo, pero siguen habiendo pacientes que sienten indiferencia y desatención. El último comentario que hay en la lámina es de una investigación hecha en Venezuela, en Caracas, en un hospital público, donde se obtuvo una adherencia global moderada en un 87% de las mujeres. O sea, 87% de las mujeres piensan que la adherencia es más o menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese más o menos depende de la evolución de la mujer. Cuando la mujer evolucionó bien, cuando el bebé se lo entregaron sano y sin complicaciones, pues evidentemente ella dice que hay una buena adherencia a las recomendaciones, pero cuando la evolución del bebé es un poco más tórpida o la evolución de ella misma es un poco más tórpida, pues subjetivamente considera que la adherencia a las recomendaciones es más baja. Pues fíjense que para cerrar ya, nos quedan casi 3 minutos, me gustaría insistirles en que el desafío de abordar la violencia obstétrica requiere comprenderla y por eso la importancia de insistir en estos temas. Hay que comprenderla como parte de una problemática estructural que está vinculada con la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y la vulneración de la autonomía de las mujeres y su derecho a la información. Una de las cosas
por las que más se queja la mujer atendida en nuestros centros públicos es de la falta de información. La mujer no sabe lo que le están haciendo, no sabe por qué se lo están haciendo. Esta vulneración ocurre en el marco de una deficiente atención y acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, en un contexto de serias deficiencias en múltiples ámbitos. Y finalmente se requiere con urgencia una evaluación con criterios uniformes, evitando sesgos derivados de criterios personales y de falta de objetividad. Yo confío en que para una futura reunión, una futura actividad como esta, podamos estar presentando los resultados de esa gran encuesta nacional que nos proponemos realizar con el apoyo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y que, bueno, ustedes nos van a dar la oportunidad de presentarla en su momento. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mireya González, por su presentación. Ahora tenemos a nuestra segunda conferencista de este bloque, a la doctora María Mercedes Pérez Alonso, quien nos va a hablar sobre sangrado uterino anormal en las adolescentes. La doctora María Mercedes Pérez, obstetróloga graduada en la UCB en el Hospital Dr. Domingo Luciani, ginecólogo infanto-juvenil de la UCB graduada en el Hospital de Niños JM de los Ríos, es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil, ALOGIA. Es consultora externa de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, periodo 2019-2023. Es coeditora de la revista digital de posgrado de la Facultad de Medicina de la UCB y de la revista Uruguaya de Ginecología Infanto-Juvenil. Además tiene un diplomado en bioética del CENAVI, es miembro del Comité de Bioética de la FLASOC 2021-2023, presidente de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil, periodo 2023-2025, directora del posgrado Obstetricia y Ginecología en el Hospital Dr. Domingo Luciani, coordinadora académica del diplomado de FLASOC, Conociendo y Mejorando la Atención de la Ginecología Infanto-Juvenil, periodo 2020-2023. Doctora Pérez, tiene la... Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecida a la Academia Nacional de la Medicina y a los organizadores del evento y al doctor Franco Calderaro por la coordinación en este simposio de obstetricia y ginecología. Vamos a hablar sobre un tema muy importante para las adolescentes que tiene que ver con el sangrado uterino anormal. Y primero que nada vamos a definirlo. La Federación Internacional de Obstetras y Ginecólogos define el sangrado uterino anormal como aquel sangrado que es abundante, prolongado y o frecuente de origen uterino y que puede afectar la calidad de vida de la mujer, en especial aquí hablando hoy de adolescentes. Es el primer motivo de consulta de las adolescentes a el ginecólogo, ya sea el infanto juvenil o el de adulto o inclusive el pediatra. Para nosotros en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, que es centro de referencia nacional por ser el lugar donde se realiza el posgrado de ginecología infanto-juvenil, nuestra incidencia de este motivo de consulta es de un 40%, pero el rango puede estar entre 25 y 60, dependiendo precisamente si estamos hablando de centros de referencia o no. La mayoría de las causas están relacionadas con una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario. Se considera que más o menos del 45 al 97% de las causas están relacionadas con esta inmadurez que lleva a una anovulación, a un estado de estrogenismo sostenido sin oposición de progesterona, lo que lleva a un sangrado que se prolonga y que además es abundante. Pero no debemos dejar de descartar otras causas que pueden estar asociadas con este sangrado anormal, donde los trastornos hematológicos pueden tener un papel protagónico, sobre todo la enfermedad de von Willebrand, que es más o menos del 10% de las causas de trastornos hematológicos relacionados con sangrado uterino anormal, pero también tenemos disfunciones plaquetarias, déficit de factores de la coagulación, etc. Causas endocrinológicas también podemos descartar, como el síndrome ovario poliquístico, difícil diagnóstico en la adolescencia, pero que no debemos descartar, las enfermedades tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia. Otras causas menos frecuentes, las malignidades, sobre todo tengamos en cuenta el rhabdomyosarcoma de cuello uterino, que es
el lugar de asiento preferido para este tipo de malignidad en las adolescentes. Y si ya esta joven ha iniciado la vida sexual, debemos descartar un sangrado relacionado con el sangrado del primer trimestre del embarazo, puede ser un aborto, una enfermedad molar o un embarazo ectópico, procesos infecciosos relacionados con infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, patologías crónicas. Debemos conocer lo que es el ciclo menstrual normal de los adolescentes, que no es igual que de una adulta. Aquí los intervalos entre una menstruación y otra pueden estar desde 21 como el ciclo más corto hasta 45 días como el ciclo más largo. La duración del sangrado podría estar entre 3 a 7 días, a veces podemos aceptar hasta 10, pero que sea solo un tipo mancha. La cantidad entre 30 y 40 con un máximo de 80 ml, y para tener una idea de la cantidad de sangrado, si es abundante o no, no le pide que nos diga el número de toallas que usa, y lo normal se ha estimado entre 3 a 6 toallas diarias, dependiendo por supuesto el tipo de toalla, o si es un tampón, etc. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, así como la Academia Americana de Pediatría, han defendido y defienden el uso del ciclo menstrual y de la menstruación como un signo vital adicional que, si se ve alterado, puede también afectar la calidad de vida de la persona, en este caso adolescente. No sé qué hice. Ahí. Ok. Entonces, ¿cómo se presenta este sangrado uterino anormal y qué signos y síntomas vamos a buscar en la evaluación clínica? Luego de haber hecho, por supuesto, un buen interrogatorio de aquellos datos que pueden ser relevantes e importantes. El sangrado menstrual abundante puede estar señalado, lo vamos a interrogar con relación a cuántos días tiene sangrando, cuál es la cantidad, contando número de toallas o de tampones. Hoy en día también las copas menstruales, que se usan cada vez con más frecuencia en los adolescentes, tenemos que considerarlas dentro del interrogatorio, preguntar si se siente cansada, si hay fatiga, si hay mareos, porque ya nos puede estar dando entonces estos signos relacionados y síntomas relacionados con una anemia. Si hay algunas características a nivel de piel, como hematomas de aparición espontánea, por supuesto, petequias, que ella nos refiere a sangrados anormales como la epistasis o sangrados durante el cepillado dental, o que tuvo alguna vez un tratamiento odontológico o un procedimiento quirúrgico que sangró más allá de lo normal, esto nos va orientando hacia dónde puede estar el problema. ¿Y qué buscamos en ese examen físico integral? Por supuesto, hacemos examen físico integral y el ginecológico, indudablemente. Vamos a buscar entonces los signos que pueden estar relacionados con una anemia que ya se haya instaurado, y alteraciones hematológicas como la palidez cutánea mucosa, las petequias y los hematomas. Igualmente vamos a ver cómo está hemodinámicamente, si está hemodinámicamente estable a través de, por supuesto, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y si tenemos hipotensión ortostática o taquicardia, podríamos estar ya frente a los signos de una anemia que puede ser grave. ¿Qué estudios vamos a solicitar? Bueno, dependiendo de lo que encontremos en nuestra historia clínica, en la elaboración de la misma y del examen físico, vamos a buscar si ya tiene vida sexual activa, por supuesto descartar una causa de sangrado relacionada con el embarazo. Pedimos una beta-HCG si es necesario, la ecografía nos ayudará indudablemente, y cultivos endocervicales en los casos que tengamos sospechas de una infección de transmisión sexual. En cuanto a laboratorios, bueno, si estamos sospechando que hay una anemia o queremos saber, por supuesto, cómo está esa hemoglobina hematocrito, pediremos un hemograma, las pruebas de coagulación, fibrinógeno y en ocasiones ferritina, si es posible y es accesible para el paciente. Si estamos descartando trastornos endocrinológicos, pensemos si hay un problema que estamos pensando que está relacionado con la tiroides, bueno, una TSH sería importante. Si pensamos en hiperprolactinemia, la prolactina, y el perfil androgénico cuando la sospecha de un síndrome ovario poliquístico o algún trastorno relacionado con la sobreproducción de andrógenos. Y si estamos pensando que estamos ante la presencia de un trastorno hematológico, aquí, bueno, entra a jugar un papel importante el hematólogo, a quien le vamos a pedir esa interconsulta y nos hará estudios especiales que ya no van a ser de competencia del ginecólogo. La ecografía es fundamental, este sí es el caballito de batalla que digamos en nosotros los ginecostetras, porque nos permite descartar causas estructurales relacionadas con el sangrado uterino anormal, porque nos da además la posibilidad de evaluar el endometrio, descartando causas en este nivel, ovarios y en el miometrio, que son poco frecuentes en el adolescente. Y el tratamiento. Bueno, el tratamiento básicamente persigue varios objetivos. Uno, por supuesto, si hay sangrado prolongado, detener ese sangrado para prevenir una anemia
y si esta ya se instauró, pues el otro objetivo será tratarla. Restablecer los ciclos menstruales regulares mientras llegamos a alcanzar esa madurez del eje hipotálamo hipófisis ovario que disminuirá esa, digamos, ese momento de la anovulación perenne. Y por supuesto mejorar la calidad de vida de ese adolescente. Entonces nosotros dividimos generalmente este sangrado en 3 tipos, el leve, moderado, grave, aunque el tratamiento va a ver que es muy similar, pero en diferentes momentos y en diferentes concentraciones. Si tenemos un sangrado leve, tiene menos de 10 días de evolución de sangrado, la hemoglobina hay una anemia leve, está por encima de 11, pues no llega a veces a tener ni siquiera anemia. Aquí la conducta es expectante, muchas veces por no dejarla sin nada y porque hay un sangrado tipo mancha, pero que ha pasado ya unos días, entonces los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el ácido mefenámico nos pueden ayudar. Aquí los anticonceptivos orales combinados y los progestágenos cíclicos los usamos más que todo para regular. Mientras llega ese momento de la madurez del eje, entonces podemos darle este tratamiento. En algunos casos no es necesario, pero en algunos otros sí, sobre todo si las consultas son cada vez más frecuentes. Si el sangrado ya es moderado, y aquí podemos tener una anemia más o menos de leve a moderada, aquí también, y ya un sangrado de más de 10 días, vamos a intervenir un poquito más activamente con tratamiento médico. Usamos el ácido tranexámico en la primera línea, que los damos una tableta cada 8 horas por unos 5 días. Si no mejora, pues pasamos a la segunda línea de tratamiento, que sería con los anticonceptivos orales combinados, o pudiéramos utilizar progestágenos. Realmente le responde mucho mejor la adolescente el anticonceptivo combinado que el progestágeno, porque a pesar de que es una anovulación crónica y hablamos de un efecto sostenido de los estrógenos, no sé por qué no responden también al progestágeno. Son pocas las que responden. Entonces el anticonceptivo combinado estabiliza el endometrio y además entonces detiene el sangrado y por eso es importante. Aquí también instauramos ferroterapia en el caso de que ya haya una anemia moderada. Y cuando ya el sangrado es grave, bueno, que ya perdió el ciclo, ya tiene más de 30 días sangrando, muchas veces nos llegan así con anemias que pueden estar por debajo de 7 y muchas veces necesitan hospitalización para indicarles una transfusión sanguínea. Aquí también utilizamos la misma línea de tratamiento, pero entonces en muchos casos la hacemos hospitalizada y no ambulatorio. Y con relación a tratamiento quirúrgico, realmente en el Hospital de Niños ayer cumplimos 45 años, cumplió el servicio de ginecología infanto-juvenil, y en esos 45 años solamente hemos realizado 2 aspiraciones manuales endouterinas para tratar un sangrado uterino anormal en las adolescentes. Nunca hemos hecho una histerectomía, no hemos llegado a ese extremo, o sea que no es necesario, por lo que podemos demostrar en 45 años de trabajo constante con adolescentes. Así que bueno, les dejo ese punto importante de que el tratamiento médico resulta siempre efectivo. Y bueno, para concluir les digo, bueno, que la causa más común de sangrado uterino anormal ya sabemos que está relacionado con la inmadurez del eje hipotálamo hipófisis ovario, pero que debemos considerarlo como un diagnóstico de exclusión, pensando que pueden existir otras causas como las que mencionamos. El sangrado uterino anormal puede tener un impacto significativo, negativo sobre la calidad de vida del adolescente desde el punto de vista social, emocional y material, por lo mismo que dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Academia Americana de Pediatría, que es un signo vital que debemos considerarlo adicional a la presión arterial, al pulso, a la frecuencia cardíaca, etc. Y el principal objetivo del tratamiento será siempre evitar las consecuencias negativas del sangrado uterino anormal y mejorar la afectación en la calidad de vida que puede tener ese sangrado uterino anormal en las adolescentes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora María Pérez. A continuación, la próxima conferencista es la doctora Viviana García Azuaje, quien nos va a hablar sobre microbiota, VPH y cáncer cervical. La doctora Viviana García es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Estado Lara. Posgrado de obstetricia y ginecología en el Hospital Clínico Universitario de la UCB. Diplomado en gestión y salud ocupacional en fases de la UCB. Posgrado de ginecología oncológica de la UCB en el Servicio Oncológico Hospitalario Padre Machado. Conferencista en numerosos temas de ginecología oncológica. Ginecólogo oncólogo adjunta del Servicio de Ginecología del Servicio Oncológico Hospitalario Padre Machado. Es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro agregado y bibliotecario de la Sociedad Venezolana de Ginecología Oncológica. Doctora, adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Para mí un placer estar hoy acompañándolos y bueno, muy agradecida por la invitación al doctor Franco Calderaro y a toda la Academia Nacional de Medicina. Hoy complacida por
estar acá y hablar de este tema, que es un tema que, si bien hablar hoy en día de microbiota, del microbioma, es pudiéramos decir que es un boom, que cada vez se va hablando más. Entonces vamos a conversar acerca de microbiota vaginal, BPH y cáncer cervical. ¿Cuál es esa relación? Conocemos que el cáncer de cuello uterino, según el Observatorio Global del Cáncer, se ubica como cuarta causa de cáncer a nivel mundial en la mujer. Esto sabemos que está relacionado en un 95% por el virus de papiloma humano, un virus de transmisión sexual del que se han descrito más de 200 formas o de 200 tipos que se relacionan con las lesiones a nivel del cérvix de bajo y de alto grado. Algunos también pueden estar relacionados con cáncer de cuello uterino, orofaringe, ano y pene. Dentro de esto sabemos que los tipos que más se han descrito o los que se han descrito como de alto riesgo relacionados con el cáncer de cuello uterino en más frecuente proporción, en un 70%, son los tipos 16 y 18. Entonces, bien, entrando en el tema, hablando del cérvix, sabemos que las lesiones de alto grado de cuello uterino relacionadas con el BPH generalmente se van a tratar, pero tenemos un grupo que son las lesiones de bajo grado. Estas lesiones no se tratan. ¿Y por qué? Porque estas generalmente van a tener una tasa de regresión bastante alta dentro de los 2 primeros años y una tasa de progresión que es baja para NIC3 y para cáncer cervical menos del 1%. Es decir, todo este grupo de pacientes van a ir a observación. Ahora bien, hoy en día tenemos más biología molecular, podemos determinar incluso qué tipo o qué riesgo está involucrado. Pero de todos modos, todas estas pacientes, independientemente del tipo de BPH involucrado, una lesión de bajo grado va a observación. Es decir, que vamos a tomar en cuenta algo relevante. Y es estas palabras claves, que es el clearance y la persistencia. El clearance es esa proporción o lo que hablábamos, que esa mayor cantidad de grupo de pacientes va a aclarar el virus de papiloma humano y van a regresar estas lesiones. Mientras que tenemos otro grupo en donde si decimos que va a haber persistencia, bien sea o tenemos aparición de nuevas lesiones por un nuevo contacto sexual o activación o reactivación de esa latencia, de esa que estaban, de esa fase latente. Está hoy claro y bien estudiado que hablamos que la persistencia, incluso puede haber persistencia en un grupo de pacientes indetectable en la carga viral, que entonces es proporción donde debemos estar atentos. Porque bien, la persistencia, ¿qué nos importa? Sabemos que la respuesta celular o la respuesta inmune frente al virus de papiloma humano es una respuesta celular y todos conocemos que esta respuesta es mucho más pobre que la respuesta natural. Y esto va a ser mediado por las células TH1, es decir, que si tenemos una buena respuesta inmune, la expresión del virus de papiloma humano va a ser baja. Y es acá donde vamos a prestar atención en este grupo de pacientes o en esta fase o en estas pacientes que puedan tener persistencia. Fíjense en esta gráfica, en un trabajo publicado por la doctora Iris Balland en Noruega, en donde evalúa el riesgo acumulado de NIC2 por citología y tipos de BPH. Fíjense que la línea verde que vemos acá, vamos a ver si lo puedo señalar aquí. Ok, en la línea verde, generalmente son unas pacientes donde había citología negativa y prueba de BPH negativa. Mientras que la línea roja eran pacientes que tenían una citología con una alteración de alto grado. Mientras que el azul es el grupo de pacientes que tienen una citología negativa, pero que tienen prueba de BPH negativa, es decir, prueba de BPH positiva para alto riesgo. Es decir, que este grupo de pacientes, fíjense cómo en el tiempo se iban a comportar de manera similar. Es por esto que la atención en este punto es donde debemos ver cómo podemos intervenir. Y es por esto que con esta abreboca podemos decir que 80-90% de las infecciones de BPH se van a eliminar dentro de los 2 primeros años. Pero no existe una terapia eficaz antiviral
eficaz para eliminar las infecciones por el virus de papiloma humano, pero debemos identificar los factores modificables. Está claro que dentro de la historia natural de la enfermedad y del cáncer, el virus de papiloma humano es necesario, pero no es suficiente para el desarrollo del cáncer. Esto puede estar asociado por factores del virus, genotipos, asociación viral, carga viral, o asociados al huésped como zona de transformación, respuesta inmune o el HLA. Es importante el HLA porque tenemos pacientes que son buenas presentadoras de antígeno, todas no son buenas presentadoras de antígeno. Y está el otro, y nosotros no vamos a poder actuar sobre la zona de transformación, sobre el HLA, sobre el genotipo, pero sí podemos actuar sobre otros factores y vamos a centrarnos en la microbiota. En este caso, la microbiota vaginal. Se describe que las bacterias que representan el 50% de las células del cuerpo humano y junto con las arqueobacterias y eucobacterias inferiores forman lo que conocemos hoy como el microbioma humano, que tanto se estudia y en todos los comportamientos corporales se está estudiando y se va buscando cada vez más. Hablemos de la microbiota vaginal, que es esa barrera o ese punto más importante que tiene la vagina frente a los patógenos. Anteriormente se describía que esta microbiota vaginal era solamente o era una diversidad de microorganismos escasa y que era solamente ponderada por lactobacillus. Hoy sabemos que esto no es tan así, que pueden tener más componentes o más microorganismos y que hay algunos lactobacillus que pueden ser buenos y otros no tan buenos para ella. Se han descrito como estados comunitarios o tipos de estados comunitarios, se describen 5 estados comunitarios en los que 4 de ellos van a ser liderados por lactobacillus, el tipo 1, lactobacillus crispatus, el tipo 2, lactobacillus gasseri, el tipo 3, lactobacillus iners, el 5, el Jenseni. ¿Y esto por qué? Porque son los donde predominan los lactobacillus. Y tenemos el grupo 4, cuarto estado comunitario, donde predominan los anaerobios y escasos o nulos lactobacillus. Fíjense cómo hay un cambio de eso que anteriormente nosotros considerábamos y es un punto relevante en esto que vamos a evaluar. Fíjense que la microbiota vaginal a lo largo de la vida de la mujer va teniendo cambios, especialmente dado por ese influjo hormonal que varía con el tiempo. Y es aquí donde yo quiero centrarme, que es precisamente en esa relación que existe del virus de papiloma humano y esta microbiota. Fíjense en la gráfica cómo vemos la adquisición del virus. Lo podemos observar, no lo puedo manejar con esto. Vemos la adquisición del virus, cómo ingresa el virus y va a haber un grupo importante que va a haber un aclaramiento, pero en otro grupo va a haber una persistencia y en este grupo donde hay persistencia, con el tiempo va a haber una expresión de los oncogenes E6 y E7, va a haber una inestabilidad genómica y esto va a conllevar con una integración del virus que puede desarrollar las lesiones de alto grado y el cáncer cervical. Ahora bien, ¿qué sucede en las pacientes donde hay un clearance? Vemos cómo dominan los lactobacillus y es en este grupo donde predominan el estado 2 comunitario, donde predomina el Lactobacillus gasseri, el crispatus o el Jenseni. ¿Y qué hacen ellos? Generalmente modifican o mantienen este pH bajo. Hay producción de bacteriocinas, de peróxido de hidrógeno y de biosurfactantes que permiten esa inhibición de patógenos y protegen ese epitelio. Mientras que vemos cómo cambia en este grupo donde ya hay lesiones preinvasoras o incluso cáncer, donde hay una mayor diversidad, donde hay más anaerobios, incluso hay este Lactobacillus iners que algunos lo definen como amigo o enemigo porque puede tener un comportamiento variable, pero ¿qué sucede? Hay producción de sialidasa que me daña la mucosa, hay daño de esta mucosa y sobre todo el estrés oxidativo que todos sabemos qué quiere decir el estrés oxidativo o qué representa. Entonces, fíjense en esta gráfica, básicamente vemos cómo en rojo hay mayor cantidad de anaerobios asociados a las lesiones intraepiteliales, a los NIC, Gardnerella, Atopobium, frente a cuando hay más clearance que hay, por lo menos el Lactobacillus gasseri se ve presente, a diferencia del otro. Ahora bien, no solamente esto, son muchos trabajos los que me apoyan esto y lo podemos ir definiendo hoy dando estos datos donde nos dicen que el lactobacillus puede ayudar a la eliminación del virus de papiloma humano con las bifidobacterias. Pero en aquellos grupos donde hay más polimicrobios, que son los grupos tipo 4, se relacionó con infección persistente del virus de alto riesgo. Baja tasa de lactobacillus y alta tasa de atopobium es una tasa lenta de eliminación del virus de papiloma humano. Básicamente nos dicen que mientras más microbios, más anaerobios, hay una condición propicia para el virus de papiloma humano, para la progresión a lesiones preinvasoras y por lo tanto también a cáncer de cuello uterino.
Fíjense, este es un trabajo breve, es un trabajo de 100 mujeres donde evaluaron pacientes con infección persistente de virus de papiloma humano, eliminación, pacientes que tenían y que hubo eliminación del virus, y otras que no tenían antecedentes, que demostró que en las pacientes donde tenían una infección persistente tenían más firmicutes, disminución de proteobacterias, además había más variedad de anaerobios. Mientras que en las pacientes donde hubo una eliminación, generalmente hubo más floración de lactobacillus. Esto es parte de lo que nos van aportando estos datos. Entonces, pudiéramos decir que una vagina equilibrada es una vagina con poca diversidad microbiana. Mientras más avanzada es la lesión, más diversidad y menos lactobacillus. En pacientes con lesiones de alto grado también se encontraron bacterias como la Escherichia. Es más, se describe que la Escherichia en conjunto con la Gardnerella tiene un mal pronóstico y lo que hablan es que esto probablemente para un futuro sea un marcador de progresión de la enfermedad. Vean esta gráfica brevemente donde tenemos pacientes BPH positivo, BPH negativo, y si vemos mucho verde, vemos lactobacilo, vemos en BPH positivo más rojo y vino tinto, que representa un 7%, donde hay Gardnerella y Atopobium diferente al BPH negativo, que es solo 2%. Entonces, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Bien, hoy en día, como les digo, el microbioma es algo que cada vez va teniendo más auge en muchas áreas de la medicina y hemos visto cómo el hablar de probióticos, prebióticos va teniendo también importancia, definiendo que los probióticos son microorganismos vivos que al administrarse en cantidades suficientes aportan al huésped beneficios para su salud. Este es un trabajo en la revista Nutrition, pero dirigido a lo que es microbiota intestinal y lo que es el efecto de los probióticos, demostrando que hay modulación de la microbiota intestinal, mejora la función de la barrera intestinal, mejora el sistema inmunitario y degradación de carcinógenos por diversos mecanismos. Y hay evidencia también en el área cervical, sí, cervicovaginal. Vemos este trabajo donde evaluaron un grupo de pacientes con alteraciones por BPH y lesiones por citológicas en las que le indicaron Lactobacillus casei shirota, que es ese que se consigue en el yogur, a un grupo de pacientes y otras simplemente las dejaron sin probióticos. Y ellos demostraron que hubo eliminación de anomalías citológicas mayor en el grupo con probióticos, casi por encima de la mitad del grupo control, mientras que la eliminación del BPH fue mayor en las pacientes con grupo de probióticos en un 29% frente a 19% en el grupo control. En otro trabajo también demostraron que con aplicación de Lactobacillus ransonus, ellos demostraron que no influía en la eliminación del BPH de alto riesgo, pero sí en la disminución de las alteraciones citológicas. Bien, ahora también, cada vez, como les digo, esto va teniendo más auge e incluso hoy nos hablan de ese tiempo que debemos aplicarlo, porque si bien ya han demostrado en diversos trabajos, pero todavía falta más evidencia, nos dicen que en este trabajo fue también con Lactobacillus ransonus, en el que ellos en las pacientes le aplicaron esto, pero evaluaron el tiempo. En un grupo lo aplicaron por 2 meses y en otro por más de 6 meses. Y nos dicen que el uso de probióticos sí, pero sobre todo a largo plazo, no solamente limitarnos al momento que vamos a aplicarlo. Y esto especialmente en pacientes donde además tenían además le aplicaban metronidazol y fluconazol. Recordemos que al aplicar metronidazol, por ejemplo, nosotros en ginecología, en obstetricia, es importante que si una paciente tiene una vaginosis, la tratamos. Pero en ginecología, de repente, si no hay síntomas, no se trata. Pero hay que individualizar porque el metronidazol barre los lactobacilos. Entonces quizás estemos haciendo un efecto rebote y es importante nosotros individualizar cada uno de estos casos para poder entender y poder llevar este tema de la microbiota a un punto que es lo que se está buscando hoy en día. Entonces podemos concluir que la microbiota vaginal parece tener un papel importante en el contagio y persistencia del VPH, así como consiguiente desarrollo y progresión a NIC, a lesiones preinvasoras. Cuanto mayor es la diversidad de la microbiota vaginal y menor es la proporción de lactobacillus, más grave es la situación patológica en el cérvix. Representa entonces esto una oportunidad para desarrollar agentes terapéuticos novedosos en forma de probióticos que eviten la infección por el virus de papiloma humano, que favorezcan su desaparición en mujeres contagiadas y anulen ese riesgo de padecer displasia cervical y futuros problemas de fertilidad derivados en su tratamiento. Y entonces, para concluir, yo creo que queda esta pregunta, y es una pregunta que se va repitiendo en muchas áreas de la salud,
y en este caso en este tema, y es que ¿será la microbiota vaginal el eslabón perdido en la prevención del cáncer cervical? Queda esto abierto y esto es lo que estamos esperando, cada vez más estudios que nos den más luz, pero sí podemos entender que una vagina polimicrobiana es una vagina que puede tener más riesgo para las infecciones del virus de papiloma humano. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Ajustada al tiempo, excelente. Nuestro último conferencista de este bloque de obstetricia y ginecología es el doctor Johansson Freites, quien nos va a hablar sobre los sellos del cáncer, entendiendo al enemigo. El doctor Freites es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Estado Lara, donde también realizó su posgrado de obstetricia y ginecología. Además, realizó el posgrado de ginecología oncológica en el Hospital Oncológico Padre Machado de la UCB. Es ecografista integral del Centro Superior de Estudios Ecográficos, diplomado superior en medicina fotónica en ginecología, posgrado de microbiota humana en la Energinera University de Barcelona, España, conferencista en numerosos temas de ginecología oncológica, ginecólogo oncólogo adjunto al Servicio de Ginecología Oncológica del Servicio Oncológico Hospitalario Padre Machado y es miembro de la Sociedad Venezolana de Ginecología Oncológica. Doctor Freites, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a la Academia Nacional de Medicina y a los organizadores de este simposio. Vamos a comenzar hablando el día de hoy de los sellos del cáncer, entendiendo el enemigo. Tenemos que tomar en cuenta que los sellos del cáncer es un modelo heurístico que poco a poco fue ganando aceptación y aprobación a través de los años. La agenda va a estar destinada a definir lo que es cáncer, la introducción a los sellos, cuáles son los sellos emergentes, las capacidades habilitantes y asimismo los nuevos cambios que se han establecido en el tiempo, logrando establecer una relación de lo heurístico a lo teórico. Comencemos entonces definiendo qué es cáncer. Quizás todos tenemos algún tipo de concepto. Hipócrates, por supuesto, fue el primero en describirlo. De allí viene la palabra carcinoma, al describir las extremidades del cangrejo. Sin embargo, uno de los reportes que tiene más evidencia científica dentro de la literatura médica comenzaron a ocurrir a partir de 1828 por Webster, quien nombra que es un tumor redondeado, duro, desigual, cirro y que suele ulcerarse muy dolorosamente y generalmente mortal. Vemos dos adjetivos interesantes, dolor y mortalidad. Ya después sabemos por qué el cáncer causa tanta fobia, ¿ok? Ziegler, 80 años después, nos habla de que es un tumor de nuevo crecimiento, un tejido que aparentemente se origina y crece espontáneamente, pierde arquitectura típica y por supuesto termina con un crecimiento excesivo y definitivo. Oxford para 1919 nos habla de que también es un tumor maligno, devora parte de donde se encuentra y se propaga. Muchos conceptos un poco trágicos, ¿no? Ewing, por supuesto, para 1919 también reporta que es un tumor de nuevo crecimiento autónomo al tejido. NCI nos habla de que también es una enfermedad, que algunas células del cuerpo crecen sin control y se propagan a otras partes. Ya entendemos por qué el concepto de metástasis da tanto miedo. Por supuesto, la American Association of Cancer Research nos habla también de que no se trata de una sola enfermedad, sino de un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación descontrolada. Se ignoran las señales del cuerpo para detener el crecimiento de las células y estas se multiplican para formar tumores en ciertos tejidos y cánceres que se pueden expandir. The Cancer Research United Kingdom, por supuesto, nos habla de que ocurre cuando las células anormales se dividen de manera descontrolada y vemos que a partir de ahora comienza a aparecer nuevos conceptos en el 2023. Llama mucho la atención que todo el mundo ha tratado de definir. No nos quedamos nada más con estas definiciones. Sigue avanzando la American Cancer Society, en que nos habla de que es un grupo de enfermedades que las células del cuerpo cambian y crecen sin control. La OMS utiliza, digamos, mucha bibliografía y arma un concepto mucho más amplio de que es un término genérico para enfermedades que pueden originarse en cualquier lugar. Y por supuesto nos habla de la creación rápida de células anormales y los hábitos que estas pueden extenderse a cualquier parte del cuerpo. La CDC también propone su concepto, pero ¿qué pasa con estos conceptos y qué es lo que propone Botman y colaboradores para el 2023? Carecen de definición exacta para saber qué es y de qué se trata. Ellos proponen una nueva definición que habla de que el cáncer es una enfermedad de proliferación incontrolada de células transformadas sujetas a la evolución natural.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué serán estos cambios? ¿A qué se debe que el 2023 todos quisieron aportar un grano de arena con respecto a la definición de cáncer? Hablemos entonces de la introducción a los sellos. Los sellos son un conjunto de capacidades adquiridas por las células humanas a medida que pasan de un estado de normalidad a un crecimiento neoplásico. Más específicamente son cruciales para la formación de los tumores malignos, un concepto que se introdujo por primera vez en el año 2000 por Hanahan y Pfeiffer, en los cuales trataron de ejemplificar un modelo heurístico que posteriormente fue ganando aceptación y comprobación teórica. Los sellos estipulados para ese momento fueron la señalización autónoma, la activación de la invasión y la metástasis, la insensibilidad a las señales antiproliferativas, potencial replicativo ilimitado, la angiogénesis sostenida y la evasión de la apoptosis. Hablemos cada uno de ellos. Es importante recordar que las células normales, así como las células tumorales, tienen una síntesis de ligando que pueden estimularlas a ellas mismas o a sus células vecinas. Y esto es importante recordar que las células tumorales no solamente tienen esta síntesis de ligando para poder multiplicarse, sino también para poder ejecutar funciones más allá de la división celular. Existen mutaciones en los receptores de membrana que pueden responder de manera ineficaz a las señales antiproliferativas y de manera muy exagerada o hiperactiva las señales proliferativas corriente abajo. Y asimismo, la expresión o el aumento de los receptores de superficie de la tirosinquinasa que puede, por supuesto, agravar todo este cuadro, propiciando, por supuesto, la proliferación, la evasión y la metástasis. Mutaciones de los receptores de superficie y asimismo la evasión de la retroalimentación negativa por parte del TP53. Algo muy importante con respecto a la sensibilidad de las señales antiproliferativas. Tanto las células normales como las células cancerígenas pueden acumular una serie de errores genéticos y esos errores genéticos en el tiempo se pueden expresar, por supuesto, dentro de la división celular de generación en generación. Acumulando un sinfín de errores podemos lograr que la célula tumoral contenga la suficiente información para suprimir las funciones de los genes de la proteína de retinoblastoma que se involucra directamente en la proliferación celular y por supuesto el TP53, que es el guardián del genoma, como todos lo conocemos, que nos va a evitar o nos va a frenar la división celular en aquella célula que acumule una carga suficiente de errores genéticos. La activación de la invasión o la metástasis es un proceso muy complejo que apenas está siendo entendido, que no solamente involucra la capacidad mutacional, epigenética y genómica de las células tumorales, sino también del microambiente tumoral, donde está involucrado un sinfín de enzimas, de factores de crecimiento, de interleuquinas, señales inflamatorias y proinflamatorias que propician el ambiente más adecuado para lograr que las células tumorales desde un primer nicho logren completar esa transición hacia el mesénquima y poder lograr invadir los tejidos circundantes o migrar a través de la circulación sistémica o la circulación linfática. El potencial replicativo ilimitado, todos conocemos que a medida que se va envejeciendo una célula, tiene un número fino de replicaciones, ¿ok? A medida que esas replicaciones se van dando, van acortándose los telómeros, que es la señal que tiene el cuerpo para decir hasta aquí se divide esta célula. Sin embargo, la célula cancerígena tiene la ingeniería suficiente para alargar estos telómeros y hacerle entender al núcleo celular que puede todavía continuar dividiéndose. La angiogénesis sostenida, por su parte, recordemos que las células cancerígenas pueden estimular o inducir la formación de nuevos vasos. Estos vasos son histológicamente diferentes a las arterias y a las venas. Son vasos que parecen histológicamente pseudovasos, no contienen una capa definida muscular y es allí donde ella busca obtener los nutrientes necesarios para poder seguir su crecimiento y por su posterior proliferación. La evasión de la apoptosis, por supuesto, es una célula que se niega a morir. El programa de crecer, madurar y formar una serie de hijos hasta un número limitado no lo tiene, no lo entiende. Ella busca la manera de evadir para desencadenar, por supuesto, en ella daño, estrés oxidativo y evadir cualquier tipo de señal intrínseca que le impida reclutar hacia la apoptosis. Pero esto no se queda acá. En el 2011 comienzan unos sellos emergentes y estos tienen mucho que ver con algo que se propuso por primera vez por Otto Warburg en 1920, donde nos habla de la reprogramación del metabolismo energético. Ya vimos que es necesario que la célula cancerígena no cuente con unos nutrientes para poder proliferar, pero ella se vale de la ingeniería, de la reprogramación de la mitocondria, donde a expensas de un ambiente desoxigenado puede lograr
una glucólisis anaeróbica que permite la subsistencia de la misma, evolucionando a través del tiempo y, por supuesto, acumulando desechos en exceso como el lactato. Ocurre entonces un incremento de la captación de glucosa, crecimiento rápido y, por supuesto, la biosíntesis de ATP y carbono para las demás funciones específicas. La evasión del sistema inmunitario, un tema súper complejo que no solamente se trata de que el sistema inmunológico crea una tolerancia al huésped anómalo. Existe un reconocimiento, una tolerancia, una inmunovigilancia que se hace viciosa y que posteriormente permite el escape de las células. Y esto va mediado principalmente por interleuquinas 10, factor de crecimiento transformante beta y de mucho conocimiento y amplitud en la actualidad para las terapias, por supuesto, las moléculas PDL1 y CCART. La inflamación promotora tumoral, también para nadie es un secreto que la inflamación crónica promueve especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, que van a hacer un reclutamiento de las células inmunitarias y que, por supuesto, benefician el crecimiento angiogénico y la modulación del microambiente tumoral. Asimismo, la inestabilidad genómica y las mutaciones que pueden llegarse y albergarse dentro de las células para posteriormente darle un mayor tenor de agresividad genética a las células hijas, que pueden, por supuesto, desarrollar resistencia al tratamiento. Algo muy importante con los nuevos cambios. Ya vimos que en el 2011 se acercaron para decir de que es importante el metabolismo intrínseco de la célula y también las características genéticas que ellas pueden albergar. Sin embargo, para el 2022 se propone el desbloqueo de la plasticidad celular y esto no es más que aquellas capacidades que tiene la célula de frenar su diferenciación de una célula progenitora a la cual le da todas las características para que ésta madure. Sin embargo, la célula tumoral vuelve a un estado de diferenciación, es decir, parecido al de la célula progenitora. Existe un bloqueo de la diferenciación, es decir, cuando ya la célula progenitora comienza como una diferenciación y posteriormente este estado queda bloqueado o la célula se mantiene en el mismo y está la transdiferenciación, donde la célula prácticamente adopta una característica que ni siquiera se parece a la célula progenitora. La reprogramación epigenética no mutacional, por supuesto, al reproducir lo que sucede durante la embriogénesis, es decir, hay un retraso o un regreso a el metabolismo de la célula del periodo embrionario. Y esto ocurre para reprogramar un gran número de redes de regulación que favorecen, por supuesto, la adquisición de las capacidades distintivas. Ya vimos la importancia de los microbiomas. Esto, por supuesto, cada día hay más evidencia científica que lo apoya. Los microbiomas polimórficos van a modular el crecimiento, la inflamación, la evasión inmune, la inestabilidad del genoma y, por supuesto, la resistencia a las terapias genéticas. La senescencia celular, ya todos lo sabemos, es importante porque a medida de que envejecemos, la incidencia del cáncer es mayor y eso tiene mucho que ver con la acumulación de los daños en el material genético. Asimismo, las alteraciones epigenéticas por acetilación o metilación de las histonas y también la alteración del microambiente y la propia senescencia. Este es el modelo final ya propuesto para el 2022 de los sellos del cáncer. Existe una herramienta interactiva que está disponible libremente en internet donde se explica y se da cada uno de los papers que llevaron a poder proponer todas estas características, tanto habilitantes como los sellos emergentes y los sellos que ya se consideran parte de la generación del cáncer. Para concluir, solamente me queda decirles, bueno, es que este modelo heurístico ha ganado aceptación en los últimos años a la luz de la evidencia científica que ha sido ampliamente comprobada y que se ha sido demostrada con el tiempo y con la evolución de la ciencia. También, bueno, se suman las capacidades para explorar donde el microbioma humano juega un papel importante. Soy defensor de la microbiota humana, así que creo que por allí van los targets. Tenemos que seguir buscando información, entendiendo qué es lo normal y qué es lo anormal y qué es lo que produce un beneficio en el humano y en los tejidos. Y por supuesto, algo muy importante, que si bien estos 8 sellos y estas nuevas capacidades, cada uno, según su definición, son sellos distintivos, conceptualmente distinguibles, tenemos que tomar en cuenta eso, pero los aspectos de la regulación entre ellos les permiten tener relaciones parciales y estar interconectados en la mayoría de los cánceres. Por supuesto, quiero finalizar con una opinión. Si a mí me preguntan cómo defino el cáncer, yo diría sencillamente que es una serie de eventos acumulados en el tiempo.
Muchísimas gracias.